Hola, soy Nightcrawler y yo Masketman del canal Mundo Creepy. y los queremos invitar este próximo 29 de mayo a las 7:30 de la noche a nuestro primer show en vivo llamado El Resurrectorio Maldito, que se llevará a cabo a través de la plataforma Near Me, Donde, entre otras cosas, realizaremos un ritual en vivo entrevistaremos a una bruja real y vamos a enfrentar nuestros más profundos miedos. también estaremos dando algunos regalos como cómics firmados y además un objeto que formará parte de nuestro ritual. Contaremos también con la presencia de algunos invitados como la Dama de Blanco, Ciudadano Z, Herr Dunkelheit, el Orgullo del Operador y algunos otros invitados más. Adquiere tu boleto, el cual tiene un costo de tan solo 80 pesos mexicanos a través del resurrectoriomaldito.boletia.com. En caso de que no puedas ver la transmisión en vivo, no te preocupes, pues si compras tu boleto, este permanecerá en la plataforma durante 72 horas más para que puedas disfrutarlo. Así que ya lo sabes, te esperamos este próximo 29 de mayo en El Resurrectorio Maldito. El 25 de marzo a las 2:57, hora de Greenwich, el mundo se detuvo por 27 minutos y 54 segundos. No hubo sacudida repentina. Nadie se quedó inconsciente. No hubo una ida a negros y de regreso. Para todos, el tiempo pareció estar y seguir normal. Un segundo después del otro, los pájaros volaron, la gente habló, el viento sopló, la lluvia cayó. Nada pareció indicar que algo inesperado le hubiera ocurrido a los habitantes del mundo. Para ser capaz de notarlo, debiste tener una perspectiva externa del planeta y sus torpes satélites artificiales. La NASA y las agencias espaciales, por ejemplo, que perdieron comunicaciones satelitales y señales entrantes de casi media hora. Naturalmente, la primer conjetura descansaba en un problema de las computadoras en tierra. Pero esto acarreó una pregunta más grande. Un error en una computadora es posible, pero ¿todas las computadoras de los centros espaciales alrededor del planeta con la misma falla al mismo tiempo? La siguiente conjetura descansó en la posibilidad de un virus o una brecha de seguridad informática. Un hacker. Un equipo internacional se ensambló con la finalidad de investigar lo que debía ser la mejor y más gigantesca operación coordinada de toda la historia. Cuando los primeros reportes de astrónomos confundidos y preocupados comenzaron a arribar, iba con ellos la verdadera dimensión de lo que en realidad había ocurrido. Utilizando datos extraídos de los observatorios telescópicos del Jodrell Bank, Palo Alto, Mont Pleasant y otros a lo largo del mundo, contrastados contra los registros estelares y los modelos computacionales vigentes del vecindario galáctico, pudo determinarse que durante 27 minutos y 54 segundos, la Tierra perdió sincronía con el resto del continuo conocido de espacio-tiempo. El mundo como lo conocemos parpadeó fuera de la existencia durante este lapso y luego regresó sin ningún cambio, como si nada hubiera pasado. Para toda referencia y resumen, durante esa breve ventana de tiempo, todos dejamos de existir. El equipo de investigación internacional fue reasignado. Se firmó un cheque en blanco, poniendo a disposición el máximo de recursos y atrayendo a las mayores mentes de todos los campos científicos para investigar este hecho bajo la mayor confidencialidad posible. Nadie necesitó una explicación del pánico resultante de volver esta información pública antes de encontrar una racional y
ojalá que tranquilizante explicación. Aquellos que no deseaban guardar silencio fueron invitados a colaborar con métodos menos ortodoxos. Al margen de los distintos códigos asignados a los equipos de investigación, aquellos involucrados en el hecho comenzaron a llamar a la anomalía, con cierto tono cómico, el día que Dios parpadeó. En conversaciones casuales entre los miembros del proyecto, eventualmente esto terminó siendo acotado bajo el término de el parpadeo. Tras 6 toques de timbre, Ben finalmente abrió la puerta. «Mark, ¿qué haces aquí? ¿Tú me invitaste? Qué extraño. Y la razón era... Bueno, de todas formas es bueno verte. Pasa». Conozco a Ben desde que somos niños. Fuimos a la misma escuela por un tiempo, antes de que su coeficiente lo llevara a escuelas especiales y de ahí a esto. Nos mantuvimos en contacto de todas formas. Sus padres pensaron bien, que Ben necesitaría de algún lazo con el mundo real, y apoyaron nuestra amistad, permitiendo que nos quedáramos en casa del otro y saliéramos de viaje juntos, previniendo que las habilidades sociales de Ben se atrofiaran por completo, como suele ser en el caso de los niños genio, y produciendo a este tipo de amnésico y distraído que al menos es capaz de funcionar socialmente a un nivel aceptable. Los dos terminamos en servicios informáticos, por supuesto a niveles bastante distantes. Yo tomé el camino del soporte técnico, casi siempre manteniendo sistemas de bases de datos para un grupo de pequeñas compañías independientes. Aburrido, sí, pero bien pagado, al punto que me permitía viajar. Él, por el otro lado, trabajó de manera independiente, prefiriendo trabajar desde su fortaleza de la soledad, como él mismo la llama, refiriéndose a sí mismo como un asesor experto. Su trabajo siempre fue mucho más variado y complejo, aunque nunca ha admitido abiertamente que suele hackear. Cuenta con el suficiente conocimiento técnico y la experiencia. Ha sido empleado de Google, ha trabajado para Microsoft y para IBM, cuando han necesitado que alguien pruebe los nuevos e impenetrables sistemas de seguridad, y cuando han necesitado rastrear a alguien que encontró una grieta en sus impenetrables sistemas de seguridad. Prefería la última variable. Le gustaba la intriga de la persecución, y la paga era mucho mejor. Lo que era menos conocido era el trabajo que solía hacer fuera de registro, para entidades como el Departamento de Defensa y la NSA. Llegó a admitir que era más bien una suerte de alianza. Por un lado, echaban mano de su inteligencia y su capacidad. Por el otro, se mantenían al tanto de su inteligencia y su capacidad. No le preocupaba mucho, como me llegó a explicar un día. Se quedan contentos teniendo a la mano dónde estoy y qué estoy haciendo. Al menos lo que ellos creen que estoy haciendo. Al final de la confesión, sonreiría y me pasaría una hoja impresa con el último correo decodificado que había interceptado. No hacía nada más con las cosas que encontraba. Lo hacía solo por el goce del reto. Siendo honesto, es difícil describir quién es Ben y cuáles son sus motivaciones. De un momento a otro, desde mi punto de vista, simplemente acepté sus excentricidades, llegando a la conclusión general de que su vida estaba compuesta por un patrón complejo de pulsiones e ideas, entretejidas en una secuencia que siempre podía resultar genial o por completo lunática. Pensaba, por ejemplo, que cada vez que alguien decía la palabra abracadabra, un ángel perdía sus alas.
o que el virus del resfriado existía como una enorme mente de colmena que evadía la detección de sus elementos al cambiar constantemente de huésped. Toda una locura. La mitad del tiempo estaba bromeando. Para el resto de sus ideas, solo confiaba en que contaría con el suficiente sentido común para no ser muy compartido con sus hipótesis. Luego, estaban las veces en que tenía o decía cosas que terminaban en el polo opuesto, cuando terminaba teniendo una razón perturbadora y absoluta. En esas ocasiones, solía hablar con una lucidez que parecía llevarlo muy lejos del resto de la escoria que nuestra especie suele ser. Más allá de sus certezas y sus creencias, hasta tocar una verdad universal que todos deberíamos conocer. Lo único que puedo hacer en estos casos es maravillarme de que alguien con un caleidoscopio como ese por cerebro, capaz de sostener tal torbellino de pensamientos contradictorios, pudiera procesar todos los elementos y producir una gigantesca luz capaz de cambiarlo todo. Luego se desvanecería para acusar a sus vecinos de ser agentes de la CIA, probando neurotoxinas en los gatos del barrio. Siempre voy cuando me llama, sin importar sus teorías y hábitos. Era de verdad una conversación para experimentarse. Además, su colección de películas descargadas era algo para contemplarse. Y, después de todo, era mi amigo. Fue durante un contrato con la NASA, vagando por su sistema en búsqueda de pruebas sobre el Área 51, que dio con los primeros fragmentos de información que lo hicieron descubrir y reducir los hechos concernientes al 25 de marzo y al parpadeo que cierto equipo internacional de especialistas investigaba. Siendo su único amigo, decidió contármelo todo respecto a esta conspiración, básicamente para presumir sus capacidades. De ahí la invitación. Mientras hablaba, parecía importarle una mierda cómo mi cara se volvía cada vez más incrédula. Describió lo que las agencias espaciales y los astrónomos habían descubierto, y cómo el equipo estaba ahora investigando lo que había pasado. Físicos, teóricos cuánticos, matemáticos. Todo el espectro de la ciencia. Todo enfocado en este único problema y las preguntas asociadas al mismo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había pasado? Y mucho más importante, si era posible que pasara de nuevo. Y si sí, ¿cuáles eran las posibilidades de que se volviera permanente? Me contó también de cómo astrónomos amateur que habían notado la anomalía eran invitados al equipo, tratados como locos e incluso desaparecidos. Su mayor miedo descansaba en una reacción de pánico en general, o que alguna religión se involucrara y los muchos posibles genocidios en consecuencia. No hay nada más desconcertante que no ser capaz de confiar en tu realidad. Hemos crecido en un mundo donde está bien desconfiar de tu gobierno, de tus empleados, incluso de tu familia. Pero, ¿de tu mera existencia? Caos inminente. Entidades como el CERN han sido puestas en un protocolo de hiato permanente. Nadie tiene pruebas de que los experimentos conducidos ahí sean la causa, pero supongo que tenían que apuntar el dedo en algún lado. Al menos hasta contar con más evidencia. Hay un montón de hipótesis en proceso en este momento, pero nada de experimentos. Debe ser cuestión de tiempo antes de que inviten a los guionistas de Doctor Who para colaborar en una explicación plausible. Suspiró al decir esto. Se sentó sobre su silla reclinable y dio vueltas, mirando hacia el techo, perdido en sus pensamientos.
fue deteniéndose poco a poco, hasta que me volvió a mirar y vi como uno de sus ojos se cerraba en un tic. Y al otro lado de la balanza tienes todas las religiones. Pausó de nuevo, mirando su escritorio lleno de cosas. Comenzó a ensamblar una pequeña torre con piezas de lo que parecía una computadora. Conforme fue elevándose, continuó. ¿Recuerdas el catecismo? Las historias me encantaban. Las moralejas eran otra cosa, pero las historias... La Torre de Babel, por ejemplo. Libros, discos duros, barras de chocolate, revistas y otros elementos sacados del costal de un científico loco. Todo lo que pudiera alcanzar con las manos, acumulándose en una estructura que poco a poco fue alcanzando la altura de su cabeza, en un equilibrio un tanto dudoso. Intentó sonar como un viejo pregonando. El hombre, enfermo de Urbis, decidió construir una torre hasta Dios para poder conversar con él. Dios, por su parte, en su gloriosa sabiduría decidió que el hombre no debería de lograr esto, y tomó medidas para rectificarlo. Así que maldijo a la humanidad con miles de lenguas. Sus ojos nunca se movieron de su torre. Todo proyecto o esperanza de paz ha sido siempre arruinada por la incapacidad de la gente, de nuestra especie, para entenderse a sí misma. Tal vez nos estamos rebasando de nuevo. Con eso del bosón de Higgs, tal vez Dios ha decidido que quiere algo de espacio personal. De nuevo, siempre ha sido algo egoísta con sus trucos y planes. Le dio un empujoncito con el dedo, casi en la cúspide. Su torre se hizo pedazos contra la mesa y el suelo. Esperó hasta que el sonido de la caída hubiera cesado. Tal vez el parpadeo, como lo llaman, sea Dios, mandándonos el memo sobre sus derechos de autor, antes de que tengamos que asumir las consecuencias. Entonces sonrió. Su ateísmo se asomó de pronto. Personalmente, mirando los datos acumulados, creo que las respuestas están en otro lado. Me disculpé para atender mi teléfono. Salí de su casa y apagué la alarma que siempre programaba más o menos a esta hora, para despejar la cabeza un rato y sacudirme lo que fuera de lo que estuviera inundado. Cuando regresé, su cabeza se encontraba sumergida al costado de la torre de una PC, ahora colocada en el escritorio en donde realizaba labores mecánicas. Estuvimos callados durante un tiempo. El silencio apenas interrumpido con su tarareo incesante desde adentro del aparato. De pronto, comenzó a hablar de nuevo, desde ahí adentro. Como te decía, creo que las respuestas se encuentran en un campo no examinado. Tengo pruebas estadísticas que así lo sugieren. ¿Estadísticas? ¿Tú? A Ben no le gustan las estadísticas. Suele burlarse de ellas. Y de hecho, las culpa por el 63.75% de las cosas que están mal en el mundo. Diseñó toda una fórmula que comprueba esa cifra. Muy aparte, un día lo escuché decir que podía destruir el mundo con una hoja de Excel adecuada. Y en mis momentos de mayor confusión, he llegado a creerle. Acepto que la mayor infalibilidad de las estadísticas las hacen ser las cosas más falibles del mundo, contestó mi risa desde dentro de la torre, tanteando con una mano manchada de grasa y chetos, buscando un desarmador que le quedaba muy lejos. Toma toda ficción y añádele bonitos porcentajes. De pronto se vuelve no ficción. Métele una gráfica de pastel y un diagrama, y se transformará en una verdad inolvidable. Sandeces, dije mientras metía la mano en una bolsa de botana, cerrada con un clip y un alambre. Sacó la cabeza de la torre,
Buscó mis ojos y dijo con cierto tono malicioso: pásaselo a la gente correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto. Tendrás una ley. Contesté, ignorando su bonito discurso, en favor de una revista que estaba en el suelo, junto a una enorme pila de basura que bien podría representar todo su estilo de vida. Gruñó ante mi falta de entusiasmo argumentativo y continuó con uno de sus temas favoritos, metiendo la cabeza de regreso en la torre. En estos casos me refiero a tus estadísticas básicas, demagogas incluso. Marketing, grupos de presión, demográficas políticas, esa clase de mierda asusta tontos. Ahora, el reconocimiento de patrones, esa sola zona dentro del campo de las convenientes estadísticas, para eso tengo tiempo. Asomó de nuevo, miró hacia su escritorio, manoteó debajo de un montón de hojas impresas. ¿Has escuchado del SETI, no? Pausa. Si vamos a territorio alien, mejor me voy, colega. Me dio un vistazo molesto y en respuesta levanté las manos como si me estuvieran asaltando. Disculpe, por favor, continúe. ¡Oh, iluminado! Gracias. SETI, la búsqueda de vida extraterrestre, tiene, entre sus muchos trabajos, analizar las señales rebotando de aquí para allá en nuestro vecindario galáctico, de las que han extraído 0 gramos de pruebas concluyentes respecto a la vida inteligente. ¿Qué tal si han estado buscando los patrones equivocados? ¿Qué tal si puedes analizar todo ese conjunto de señales al azar de otra forma? ¿Qué tal si hay un patrón, pero está distribuido en un periodo de tiempo tan grande que simplemente no hay manera de reconocerlo como tal? ¡Ja! Triunfante, su mano extrae un bloc de post-its junto a una pila de libros, regando estos últimos a lo largo de su escritorio. Saca una pluma del bolsillo lateral de su pantalón. Escribe pendiente en el post-it superior y deja el papelito sobre la torre en la que tiene miles de años trabajando. Me mira con una enorme sonrisa de satisfacción. Has estado viendo History Channel de nuevo, ¿verdad? Su rostro demostró cierto aire de indignación. Me da la espalda y va derecho a cerrar una guía de televisión que tiene sobre otro escritorio. ¿Qué tal si te digo que he escrito mi propio algoritmo de reconocimiento de patrones? ¿Qué tal si te digo que he encontrado un mensaje en los datos recolectados por el SETI? Tonterías, dije, intentando detener mi boca abierta. Hasta cierto punto menos seguro de mí mismo, un poco más sacudido por la dirección que esto comenzaba a tomar. Bueno, no fue fácil. Falsa modestia. Y tengo que agradecer, entre otros, a la NSA. Aunque puede ser que si descubren que he estado corriendo este algoritmo en segundo plano dentro de su supercomputadora, tenga que desaparecer abruptamente o disculparme. Uno nunca sabe con estos tipos. Ven, el mensaje. Me puse de pie. Ah, sí. El mensaje. Miró hacia todos lados, buscando algún recurso con que evadirme. Mis dudas volvieron enseguida. Bueno, era corto. Realmente no es muy impresionante decodificar algo como esto. Obviamente me haría falta un protocolo de... Ven. Se quedó callado unos segundos. Se le enrojeció la cara. Se cubrió los ojos de vergüenza y dijo, con una voz temblorosa: el mensaje dice: hola, ¿está contento? Pasaron varios segundos de silencio antes de que comenzara a reírme sin control, sintiendo un alivio épico. Bueno, es un mensaje muy puntual. Además, es mejor que estás a punto de ser aniquilado.
Ay, Dios mío. Dame un segundo. No puedo respirar. Estaba a punto de vomitar. ¿Interpreto entonces que no crees que haya encontrado un mensaje de una raza alienígena? ¿Te puedes callar, por favor? Ay, perdón. Ben, tienes que admitir que si vas a imaginar un mensaje inicial con otra especie, estarías buscando por un mensaje un poco más, no sé, profundo. Es decir, hemos mandado un disco duro dorado que intenta sintetizar a nuestra especie. Y lo que sabemos, música, matemáticas, tú nómbralo. ¿Y qué responden los aliens hiperavanzados? Hola, ¿qué hacen? No me crees, ¿cierto? Estaba de verdad enojado. Intenté ser más razonable. Ok, Ben, mira, lo siento. Creo que tu algoritmo encontró un patrón en donde no hay un patrón y generó un significado. Regresé a la bolsa de botana, a la revista. Me miró, de pie. Luego fue a tirarse en otra silla reclinable, detrás de otro escritorio, lleno con laptops en distintos estados de deconstrucción, conectadas por una pared de cables que, de hecho, se veían lindos. Encendió 3 de ellas, y su rostro se iluminó con el fantasma de las pantallas. Su atención se columpió entre las pantallas. Sus dedos teclearon en un tablero y en otro. No había terminado. No estoy de acuerdo. Yo creo que esta es una especie alienígena con interés en la raza humana. Una especie, de hecho, directamente involucrada en la evolución de nuestra especie. Ay, no. La teoría de los ingenieros. ¿Ridley Scott te ha estado mandando mensajes secretos otra vez? Piénsalo. El cuerpo humano es una máquina asombrosa. Se regula a sí misma, se cura a sí misma y tiene la habilidad de duplicarse por medio de la cópula. Creí que solo creías en esas cosas que has experimentado de primera mano. Como estaba diciendo antes de ser estúpidamente interrumpido, el cuerpo humano es una máquina increíble, porque eso es exactamente lo que es, una pieza de tecnología. Construida a partir de piezas vivas en vez de mecánicas. Además, no es una máquina perfecta. Eso significa... Tiene sus propias defensas para enfermedades. Es capaz de curar heridas y, ocasionalmente, el diseño hace cosas no calculadas. Sobrereacciona a ciertos estímulos. Algo en su código no es del todo correcto. ¿A eso te refieres con...? Cáncer, por supuesto. ¿Eh? Esta sería otra de esas extrañas conversaciones con Ben. Sin embargo, la palabra cáncer siempre me pone mal. He visto mucho de sus efectos en amigos y familiares. Ben, ignorante de mi incomodidad, continuó. El cáncer es esta máquina realizando actos no esperados, creando células donde no necesita. No es un ataque externo, sino una falla interna en su sistema. Un error nada más. Tenemos, de hecho, errores de diseño. Y si nuestro dios o nuestros dioses son supuestamente infalibles, entonces la lógica dicta que no fuimos construidos por un ser así, sino por seres un poco más falibles. Deberíamos hacer algo para corregir estos errores. Hacer un reporte de servicio, si así me entiendes. ¿Qué hiciste? Pues, mandar un mensaje diciéndoles eso. Claro. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido.
enfrentando tus miedos. Yo soy Lara.